Estamos ya con Pablo en línea porque hace una clase impresionante con Pablo Milinkewicz, uno de los grandes referentes en Argentina de Data Analytics, de gobierno de datos. Pablo Milinkewicz lidera un montón de espacios, compartimos en el DIARAP también muchos espacios de formación, sobre todo el de formación más importante, que es el programa interdisciplinario, que se ha formado, ya lleva, no sé, le tuve que preguntar a Juan, pero ya como 20.000 formándose en ese programa. Pablo Milinkewicz es licenciado en Estadísticas de la Universidad Nacional 3 de Febrero, tiene una especialización en Data Mining de la Universidad de la UBA, fue director general de Ciencia de la Información de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue gerente de Data Governance de Telecom, Chief Data Officer de Arcos Dorados y actualmente es el Chief Data Analytics de Tarjeta Naranja o Naranja X. Pablo, bienvenido, muchísimas gracias. Te tenemos acá aparte con Ale, que sigue ahí de paso la clase. Muchísimas ¿Cómo gracias, andan? Pablo, bienvenida. La nave es tuya, dale. Muchas gracias. ¿Cómo andan todos, todas? La verdad que es un placer, Mario, la invitación, también Giancarlo y bueno, y a todo el equipo que está atrás de esto, que me imagino que son muchas personas. Y tengo una buena noticia, ya que le di una mala, no les voy a dar ningún libro para leer, así que los libros que pensaban que les iba a dar yo, aprovechen para leer los que les pasó Ale. Así que esta parte va a ser más relajada y como yo le suelo contar en estos espacios, suelen ser, o sea, me gustan que sean conversatorios. No esperaba tener 246 personas ahí del otro lado. La verdad que no sabía cuánto era, así que por ahí no sé si el espacio de conversatorio sea tan fácil. Pero los que tengan ganas o los que se sientan con ganas de levantar la mano o no sé, hacer una pregunta, yo no voy a poder leer todas las preguntas, pero siéntanse libres de Tranqui, preguntar. tranqui, que te asistimos, Pablo, te vamos Claro. resumiendo y tenemos una discrecionalidad y arbitrariedad enorme, decimos la pregunta que nos parece. Me parece perfecto. Yo No, lo que sugiero sobre esto es que, bueno, que podamos de alguna manera dale. como ir interactuando, ¿no? Bueno, díganme si se ve mi pantalla. Ahí estás compartiendo, no está en modo presentación todavía, pero estás compartiendo. Ahí está, buenísimo. Bueno, vamos. Ahí ya está. Genial. Buenísimo. Bueno, primero una breve agenda cortita. ¿Quién soy? Vamos a ver la diferencia entre Gut Driven y Data Driven. Palabras que por ahí no sé si ya las empezaron como a tener en la conversación cotidiana. Una estructura de un equipo de datos y empezamos ya en profundidad lo que es Data Governance, la definición, vínculos con rentabilidad, porque es un tema que siempre nos levantan en las empresas o en los organismos, ¿no? Cómo generamos valor a partir de gobierno de datos, vínculos entre estrategia y un roadmap de datos y las iniciativas que tienen las organizaciones, otro videito de Data Driven versus Data Driven, evolución de la práctica de Data Management y Data Governance en donde estoy laburando yo para contarles un ejemplo, cómo lo hacemos en el día a día con un modelo operativo, qué significa un Data Steward y qué es lo que nosotros llevamos adelante como el proyecto Data Steward, estandarización, priorización, Data Compliance, un tema que seguramente conocen, creo que hay muchas personas acá que vienen de este palo. Lo que no se mide no se gestiona, un tema que a nosotros nos atraviesa en la gestión de datos, el cambio cultural que impulsa el Data Governance, iniciativas claves 2021-2022 y hacia dónde vamos con esta práctica. Bueno, ahí copié y pegué algo de más. ¿Quién soy? Pablo Adrián Milinkewicz o Pablo Milinkewicz, el apellido es polaco, yo soy argentino como el dulce de leche, de Buenos Aires, licenciado en Estadística de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, soy especialista en datos, trabajo hace más de 17 años en datos, en todo el proceso desde recopilación de datos en la calle, haciendo encuestas, preguntándole a la gente qué opina de una cosa o de otra, cargando los datos como un data entry, procesando los datos, haciendo informes o entendiendo qué es lo que se ve ahí atrás, y de ahí hasta liderar equipos, hace más de 12 años que lidero equipos, y actualmente estoy trabajando como Chief Data Analytics Officer, que sería como el jefe de datos o el encargado o el director de datos, en este caso de Naranja X. Una posición bastante nueva en las organizaciones y en las empresas privadas, por lo menos en el país no debe tener más de 5 o 6 años, y en el mundo no tiene más de 15. Es un tema, ahí les dejo mi LinkedIn si me están buscando. Sí, la verdad que no me avivé de poner algún nombre fácil, tipo Pablo M. Y bueno,
van a tener que o escanear, que no sé si escanea bien porque se ve la barrita, o animarse a poner todo eso que está ahí. Igual si ponen Pablo, MLYN, debo ser el único que aparece con esas características. Bueno, el rol de datos o de jefe de datos o de lo que sea, en general estaba disperso en las organizaciones. Entonces, cuando empezó a tener mucho más impulso, mucha más necesidad las organizaciones, las empresas, de la gestión de datos, no solamente del resultado de lo que se hacía, sino del impacto en la gestión de datos, se empezó a encontrar este rol, que a veces era una parte que hacía la gente de tecnología, otra veces era una parte que hacía el área de negocio de una empresa, la parte de marketing, una subsecretaría en particular que estaba a cargo de una parte, de una gestión, bueno, y entre todos hacían lo que podían, pero al fin y al cabo no hacían nada, ¿no? Entonces, o no hacían nada de una manera general o holística, lo hacían separado en silos. Este rol viene a cambiar un poco esa idea. Voy a compartir un videito cortito que me imagino que va a empezar a introducirnos en el tema. Díganme si alguno puede abrir el micrófono, si se escucha cuando le dé play. Interesante, les pido disculpas que no lo encontré en español o con subtítulos. Esta es una serie que alguno debe haber visto, que se llama Chernobyl, tiene 3 o 4 años más o menos. Y esta parte de la serie, lo que yo siempre muestro, porque lo uso muchísimo, lo que muestro es que esa persona que era el científico estaba cuestionando por qué se había decidido hacer una zona de exclusión de 20 kilómetros a la redonda de la central nuclear, cuando se habían encontrado material residual, o sea, material radioactivo a más de 170 kilómetros. Esa diferencia entre los 200 kilómetros que sugería el científico y los 20 kilómetros que hicieron, seguramente tomó la decisión política o lo que sea, o económica, porque había que movilizar a todas esas personas, generó 140.000 muertes. O sea, es decir, que todas las personas que estaban entre los 20 kilómetros y los 200, que eran 140.000 personas, murieron por estar cerca de la central nuclear. Y bueno, obviamente yo no tomo ese tipo de decisiones cotidianamente, pero lo que empieza a reflejarse en las organizaciones es quién toma las decisiones y basado en qué las toma, ¿no? En general, nosotros en nuestra vida cotidiana tomamos decisiones basadas en nuestra evidencia o en lo que a nosotros nos parece. A veces el impacto para nosotros es básico, ¿no? Nos olvidamos de mirar la temperatura y por ahí nos morimos de calor, o al contrario, nos olvidamos de salir con algún abrigo y pasamos frío. En este caso, las organizaciones, uno piensa que tienen mucha fuente de información, a veces pueden tener gente que analice, pero yo les garantizo que la gran mayoría no lo hace. Entonces, las decisiones que se están tomando en muchas organizaciones, no en todas, no están basadas en datos ni en evidencia. Están basadas en una idea que tiene alguien que viene haciendo durante mucho tiempo lo mismo o algo que le parece que está bien, y cuando quiere mirar los datos o reflejarse en los datos, hay una distancia enorme entre lo que realmente estaría bien basado en datos y la decisión que se toma. Por ejemplo, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando yo trabajé allá, la ubicación de las paradas de colectivo fue una decisión durante toda la historia basada en la experiencia del área de transporte, no basada en datos. Entonces a veces uno veía una parada de colectivo o en un mismo palito donde estaba la parada de colectivo, colectivos que de alguna manera se llenaba la fila y vos veías 2 cuadras de fila y después veías 1 cuadra y media más allá o pegado un palito de colectivo donde no había nadie. Entonces decía, bueno, ¿por qué acá esto está tan convulsionado de gente y el otro no hay nadie, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué haría una persona con sentido común? Diría, bueno, separo las 2 paradas de colectivo o pongo una línea de parada de colectivo por un lado para que las personas firmen por un lado y la otra para que se formen para el otro. Entonces eso fue demostrando en la gestión, y lo digo en la Ciudad de Buenos Aires porque yo trabajé, pero me imagino que en todos lados debe ser parecido, que no hay mucha evidencia. Lo mismo cuando empresas grandes, yo también trabajé en Arcos Dorados, deciden poner un restaurante, un local en un lugar en particular. Por lo general, la forma en la que se toman esas decisiones es algunos datos. Miro, por ejemplo, la población económicamente activa de esa zona, paseo un poco, miro el centro y bueno, y coloco. A veces empresas tan grandes como Arcos Dorados son transformadoras de una realidad o, por ejemplo, como un shopping o un comercio grande, transforman una realidad por más que esa zona no tenga población económicamente activa. Pero en general hay muchas personas que ponen un comercio o que, por ejemplo, cuando abren un centro febril en la época de la pandemia, que lo hacen, bueno, porque me parece que esta zona, bueno, el me parece, el quizás, el debería,
a esta altura, en el 2022, ya no tiene sentido. Hoy, en su gran mayoría, los datos están, la tecnología existe, ya no es la época de Chernobyl, que esto fue en el año 86, donde... ¿86? Sí, 86. Donde tenemos un montón de información para poder avalar la decisión. Y esto no significa que las decisiones que no estén basadas en datos sean malas, sino que los datos nos permiten a nosotros calcular la distancia entre la mejor decisión y la decisión política en algunos casos, ¿no? Cuando uno trabaja en un ambiente político, a veces tiene que tomar una decisión basada en un impacto político, no en un impacto económico, no en una cuestión de eficiencia en la gestión. Bueno, por lo menos cuando tomas una decisión política, si pudiste medir la distancia, sabes cuál es el impacto que vas a tener. Un ejemplo claro, cuando yo laburaba en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, llevamos adelante el proyecto de distribución de alumnos del colegio primario en transporte público. ¿Por qué se transportaban? Porque había una ley de la Ciudad de Buenos Aires que obligaba a que si ese alumno, su domicilio declarado estaba a más de 1 kilómetro de recorrido, no lineal, no atravesando las casas, ¿no? Sino de recorrido, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenía que ofrecer obligatoriamente un servicio de transporte. Bueno, ahí tenés una variable económica, ¿no? Es decir, ¿cuántos alumnos hoy están en esa distancia y a dónde estás inaugurando los colegios? Entonces, lo que nosotros le decíamos en ese momento al jefe de gobierno, a Larreta, y a la ministra Acuña es, ¿cuánto le iba a costar poner un colegio en un lugar donde había algún tipo de relación política con esa definición y no en un lugar donde se hacía equidistante o se buscaba un centro, se llama centroide a nivel técnico, donde esa escuela minimizaba la cantidad de alumnos transportados, ¿no? Bueno, ese era, y entonces nosotros le decíamos, bueno, vos lo querés poner allá porque tenés un acuerdo con una organización civil, bueno, pero esto es lo que va a tener que pagar y eran muchos millones de pesos por año, ¿no? Entonces, ahí por lo menos uno puede saber cuánto cuesta, ¿no? Y acá lo que está queriendo decir este científico es, no va a costar 140.000 personas, y bueno, y así fue que se murieron 140.000 personas en Chernobyl. Pablo, Sí, me gusta cuando mezclas con el tema de políticas públicas, porque digo, hay veces que, digo, ¿cómo no vincular los datos? Yo digo un dato simple, ¿no? Uno sabe, el Estado sabe cuántos niños nacen, sí, dónde nacen. Saben que esos niños a una edad van a necesitar vacunas, a otra edad van a necesitar jardín de infantes, a otra edad van a necesitar colegios. sí, Y sin embargo parece que eso se invierte, o sea, haces colegios después que viene la demanda, más allá de la migración interna en la Argentina, etcétera, etcétera, digo, pero uno en las cuestiones básicas y centrales podría tener una planificación sabiendo la edad de los que van a requerir ese. Después hay sí. imponderables, viene una pandemia, no sabes, digo, sí la podés cubrir, pero esas cuestiones que son de crecimiento, ¿no? De generacional, hay políticas, las podés definir, ¿no? En general, todo eso son datos que existen. Por ejemplo, si queremos hablar de un impacto en los últimos 5 o 10 años, que es la migración de población venezolana al país, bueno, eso se conoce, porque cada vez que un venezolano o una venezolana viene al país, se le genera una documentación, se sabe cómo está conformado el grupo familiar, lo que no se va a saber es exactamente a dónde va a vivir, pero tenés una cierta información de referencia. Esa persona tiene que declarar un domicilio. Ahora, el domicilio que declara no sabemos si es realmente dónde va a vivir, pero pongamos que ese supuesto es así. Bueno, entonces ahí ya tenés el dato y esa circunscripción a donde se recibe a ese inmigrante. Dije venezolano, pero son un montón, no estoy diciendo solamente venezolano, ¿no? Hice hincapié en eso porque hay muchos venezolanos en los últimos años. Bueno, sabés a dónde va a vivir y no es una población que vos la tenés como tasa de natalidad. No tenés esa persona que nació en un lugar y fue evolucionando y entró a un sistema educativo, entonces vos podés proyectar. Eso es un corte. Es una persona, un grupo familiar con 2 nenes o 2 nenas, vienen un día y tienen que ir a séptimo grado una y a quinto grado el otro, por decir un ejemplo. Bueno, eso, si es masivo, te rompe un poco la estrategia que tenés, ¿no? Esa proyección. Pero el dato lo tenés. O sea, el dato lo tenemos. ¿Cuál es el problema que tenemos de acá? Olvídense de los partidos políticos, porque el problema no es de los partidos políticos, es de todos, es que no se comparte la información. Es el gran desafío que tienen las organizaciones. Cuando yo trabajaba en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, yo no soy de ningún partido político, lo que fue magnífico en ese momento es que la nación, la ciudad y la provincia eran del mismo partido político. Digo magnífico en el sentido de que se pudieron poner de acuerdo, no porque eran de un partido en particular. Entonces, cuando uno necesitaba datos de la provincia de Buenos Aires, circulaban de una manera que nunca antes se había visto. Cuando necesitaban datos de nación, circulaban. Y cuando el resto de las circunscripciones necesitaban datos de la ciudad, circulaban. Entonces, por ejemplo, el proyecto SUBE, que es un proyecto
que obviamente está muy arraigado en las ciudades importantes del país. Yo no sé de dónde son todos ustedes, pero tampoco 200 y algo de personas, no lo voy a saber. Pero digo, imagínense que en la ciudad de Buenos Aires el colectivo no termina en la General Paz, por lo general la cruza. Es muy normal que un 70% de los colectivos crucen. Entonces hay políticas ahí que atraviesan. Bueno, si cruza y está en la General Paz, si cruza ya está en esa provincia, con lo cual la manera en la que se administra y se maneja el servicio de transporte público en estas 3 circunscripciones es caótica. Recién en el 2017 se pudieron poner de acuerdo para compartir datos de SUBE. Entonces, cuando uno quiere tomar una decisión de política pública sobre el transporte público, era indispensable tener esos datos. Vos podías saber cuántas personas entraban, porque siempre si uno escucha a los políticos de la Ciudad de Buenos Aires te van a decir, entran 6 millones de personas por día. Es mentira, no entran 6 millones de personas. Con suerte entran 1.800.000. ¿Pero por qué dicen eso? Lo va a decir el que esté ahora, y si viene otro partido también lo va a decir. Dicen eso obviamente porque necesitan plata o necesitan justificar ingresos de plata para las políticas que tienen que llevar adelante. No es lo mismo que te entre 1.800.000 personas que te entren 6, ¿no? Es un número distinto. Ahora tenés el número exacto de las personas que entran en el transporte público. En tren, bueno, en subte no, pues ya está dentro. En tren y en colectivo. Lo tenés. Y hasta lo tenés nominado. Obviamente yo siempre veía los datos anónimos, y es un tema que seguramente a ustedes les preocupa, pero yo puedo saber una tarjeta, un ID XXX, sin saber quién es, qué colectivo se toma, en qué momento entra, y lo puedo ver históricamente, que es una base enorme, esa base es tremendamente grande, o sea, es una de las bases más grandes que hay para manejar, porque eso es lo que forma lo que se llama la matriz origen-destino. Cada una de las personas forma como una línea cotidiana, desde donde yo vivo en Morón, cerca de Ramos Mejía, y me voy, por ejemplo, a la capital. Ahora no voy nunca porque trabajo a mi casa, ¿no? Pero voy y vengo. Antes iba y venía. Esa marca que voy haciendo, imagínense los 15 millones de habitantes que hacen o sea, que van marcando eso. De los 15 no entramos todos a la ciudad, pero digo, esa marca se va viendo, entonces vos decís, Liniers es más importante, ves una pavada, ¿no? Liniers es más importante que Retiro. Bueno, si lo querés ver en volumen, lo tenés. O sea, eso es un polígono en un mapa y te dice la cantidad de personas que transitan en ese lugar con un transporte público. Ahora los datos, obviamente, como el partido político está, esa relación que estaba antes ahora se rompió y los datos no fluyen. Por ejemplo, yo podía consumir datos de AFIP, anonimizados, pero consumía datos de AFIP para ver el impacto que había de una política pública en la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, cuando hicimos el Paseo del Bajo, bueno, cuando se hizo, yo fui parte de ese proyecto, pero no puse una sola piedra, ni piqué ni la calle, pero podíamos calcular cuál había sido el impacto a los comercios que estaban enfrente del Paseo de Bajo, económicamente hablando. O sea, nosotros podíamos saber cuánto de lo facturado, ¿no? De lo que estaba en blanco. Entonces podíamos saber cuánto habían dejado de facturar por tener ese proyecto enfrente, y de esa manera nosotros podíamos justificar hacerle exenciones impositivas, porque teníamos el dato. O sea, ellos podían mostrar, porque ellos venían y te decían, bueno, yo no facturé, hace 6 meses que no facturo. Bueno, a ver, íbamos a ver los datos y era evidente que no había facturado. Entonces, de esa manera uno decía, bueno, durante los próximos 3 años, 5 años, yo en eso no me metía, pero se le daba una exención impositiva especial para los comercios que estaban enfrente del Paseo de Bajo. Bueno, eso se puede hacer, los datos están. Lo que falta es romper los hilos y Es, obviamente el dato es información, ¿no? Entonces, ahí es a donde se juegan muchos partidos, ¿no? Nadie claro, quiere... porque hay, perdón, eso en cuanto a silopatía. Primero, ¿de quién es el dato cuando es el Estado? Cuando a su vez Estado Nacional, que tampoco lo comparte, AFIP con ANSES, con Cintis, con INDEC, con lo que fuera, Sí. para generar políticas públicas, eso por un lado, y por el otro, como digo, siempre te hemos escuchado, la gobernanza en los propios organismos y las capas y capas de tipo de datos que tenemos, desde Fox hasta Informix, hasta Postgre, ahí tenés una cosa muy compleja, ¿no? Sí, los procesos de gobierno de datos, a los cuales vamos a entrar ahora de a poquito, eh, requieren de un cambio cultural requieren de decisiones políticas. O sea, yo puedo ser un tecnólogo, como decía recién Alejandro, y puedo venir a hablar sobre el tema, pero si no hay una decisión política y un acompañamiento sobre esto, no va a pasar nada. La decisión que se tomó en la Ciudad de Buenos Aires estaba basada en que las distintas áreas necesitaban datos, cosa que en los organismos privados o en los organismos más pequeños es imposible que digan que no, aunque pasa. O sea, yo estoy en una empresa donde vivimos de los datos y a veces alguna área tiene el atino de decir, no te lo voy a compartir. Bueno, no me pasó nunca igual en esta empresa que estoy ahora, ¿no? Pero algunas áreas como Telecom, cuando yo trabajé en Telecom, que es una empresa enorme, te decía,
mira, vos haces gobierno de datos en esta parte, pues yo estaba en la parte de marketing, pero fuera de marketing vos no tenés nada que ver. O sea, nosotros hacemos lo que queremos. Bueno, ¿eso qué marca? Que hay un tema político ahí, que hay que impulsar o llevar adelante una cultura que por ahí en esa empresa no está impulsada o en ese organismo no está. Y algo ahí, Mario, para aclarar, esto no es exclusivo de los espacios públicos, ¿no? Porque por ahí algunos de ustedes trabajan en los espacios públicos y dicen, este viene, no. Esto pasa en todos lados, ¿eh? Y no es que tiene que ser una empresa enorme, puede ser un almacén donde también puede llegar a pasar algo como esto que estamos hablando. El tema es que por ahí al almacén no le importa tanto, y en el caso de una ciudad o un organismo público, en una empresa grande, eso sí impacta en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Bueno, seguimos un poco. Ejemplos de estructuras que hay en las organizaciones, centros de expertise, o se llaman COE, que son equipos que lo que intentan hacer es centralizar una práctica muy costosa en las organizaciones. Cuando hablamos de ciencia de datos o cuando hablamos de inteligencia artificial, se van a dar cuenta ustedes, si es que ya lo vieron, que no sobran perfiles para eso. Por eso también son tan caros, por eso somos tan caros, me voy a hacer cargo. Valen eso, o valemos eso, porque no hay muchos perfiles, ¿no? Hay otras profesiones, sí, otras profesiones que no tienen esa oferta, por ahí tampoco tienen tanta demanda, o sí, y entonces la parte de tecnología, los que trabajamos en datos, solemos ser, o tecnología o en datos, solemos ser bastante más caros para la organización, entonces se suelen formar centros de expertise. Los centros de expertise suelen ser centralizados, porque lo que hace es centralizarse esa práctica para luego desparramar el conocimiento en el resto de la organización. Para lograr eso, obviamente, fíjense lo que hablábamos antes, todas las áreas tienen que confiar y tienen que impulsar este centro. Es un espacio centralizado que tiene una práctica específica. Y es difícil lograr eso, ¿no? Otros son hub, es decir, hay un área de tecnología que se encarga de la tecnología y todo lo que es la parte de datos. Hay un área de visualización de datos o algo parecido. Hay otra área que tiene que ver con el gobierno de la tecnología. Entonces se forman como relaciones matriciales. Vieron que en las organizaciones, cuando uno tiene una línea recta, es que esa persona depende de vos, y cuando tenés una línea punteada o relación matricial, es que esa persona, su rol depende de vos, pero su posición está dependiendo de otra persona, ¿no? Es como que comparte sus responsabilidades. Por eso sería un hub. La Data Office son estas organizaciones que ya empiezan a definir que hay un área en la organización que tiene un conocimiento específico, que tiene una responsabilidad específica y que su scope es el end-to-end del dato, como, como activo estratégico de la organización, no como resultado de una transacción. Cada vez que nosotros pasamos una tarjeta de crédito o generamos algún tipo de compra con alguna herramienta de e-commerce en nuestro celular, eso genera una línea en un registro. Después podemos ver si es complejo o no, pero genera una línea en una base de datos, ¿no? Dice, Pablo se compró una remera, punto, y la pagó tanto. Después de con qué tarjeta la pagó, cuándo la pagó, un montón de información de contexto. Eso es lo que yo llamo una base transaccional. Si hablo medio técnico me avisan, porque yo intento bajar lo máximo que puedo, pero eso es un registro de una transacción, que quede en una base, ¿no? Pueden haber, como dijo recién Mario, bases muy modernas en software muy nuevitos, o bases muy antiguas en software que ya casi no debe haber gente que la pueda administrar, que son por ahí los que hay en las organizaciones, en las administraciones públicas más antiguas, ¿no? Donde por ahí las bases del Ministerio de Salud, esto que la base, ¿no? de los empadronados en alguna vacuna, en algún sistema de vacunas, o en alguna universidad muy antigua. Me acuerdo el sistema que tenían las universidades que se llamaba Guaraní. Bueno, que por ahí son software muy, pero muy antiguos, ¿no? Entonces, bueno, lo que intenta hacer el equipo de datos es del end-to-end de lo que tiene que ver con la práctica analítica. Y después está el desafío del centralizado versus descentralizado. Centralizado es dame todos los datos y yo soy el dueño de los datos. Si lo miramos de la visión descentralizada de los datos, y el descentralizado es yo te gobierno, pero vos haces dentro de este marco que te defino lo que vos quieras, ¿no? Una especie de libre albedrío dentro de un marco de contención. Entonces, lo típico que pasa en las organizaciones es, bueno, yo para visualizar datos uso Excel, otro te dice yo uso Tableau, otro Power BI, otro en lo que sea, y vos le decís, no, mira, tenés que usar este solo. Bueno, cuando van a definir uno solo, están los detractores y los promotores, ¿no? La gente que se siente muy cómodo con una herramienta, los que se sienten muy cómodos con otra, y entonces lo que yo suelo hacer en estas organizaciones es romper con eso y decirle, usa la herramienta que vos quieras.
Yo lo que te digo es dónde te puedes acceder a los datos y cómo vas a usarlos. Pero yo no te voy a dar mantenimiento sobre la herramienta que vos estás eligiendo, ¿sí? Si a vos te gusta una herramienta en particular, esa herramienta vas a tener que administrártela vos, mantenerla vos y evolucionarla vos. Si venís a usar la herramienta que yo te defino, yo te voy a cuidar, es como que te doy el end-to-end, te acompaño, te cuido, te evoluciono lo que vos necesitas. Si usas esa herramienta, si salís de esto, yo lo dejo, pero no te voy a acompañar, ¿sí? Hasta ahora vamos bien. ¿Dudas? ¿Consultas? Yo el chat no lo estoy viendo. Perfecto, Pablo. Hay una duda Sí, ya jurídica, ¿viste? En cuanto a la estructura europea y ahora sí, que se está discutiendo protección de datos personales, si el sí, DPO está dentro de esa estructura de datos sí, o sí, está sí. dentro de jurídica, digamos. Sí, para nosotros, o sea, esto es como, Perdón, en el verdad, delegado de protección de datos, digamos. sí, sí, el Data Para los Protection que, sí, sí, Officer. sí, exacto. Sí, el delegado de protección de datos, en verdad, la definición depende de cuestiones también políticas. Yo sugiero que tiene que estar en el equipo de datos porque va a tener una cercanía con, con quienes administran, y ahora vamos a ver esta distribución que tenemos nosotros, por ejemplo, en naranja, quienes administran los datos analíticos, entonces quienes consuman los datos van a cumplir con las regulaciones que define el DPO, que está metido en el mismo equipo que disponibiliza la información. Entonces, no va a haber un escalamiento, no va a haber que interactuar con otra área de la organización, sino que la persona que trabaja con el rol del DPO contacta y trabaja directamente con el equipo que disponibiliza información. Entonces, es muy difícil ahí que se generen cortocircuitos, ¿no? Y en eso, de esa manera va a poder cumplirse con las regulaciones. En Argentina, por la regulación actual que tenemos, igual estamos en víspera de tener una nueva y ustedes lo deben saber mejor que yo, no existe hoy una ley que nos obligue a tener un DPO. Nuestras leyes son bastante viejas, del año 2000, 2001, 2002. Con lo cual, nosotros lo que definimos en naranja es ser GDPR ready o LDPR ready, es decir, no nos obliga a nadie, pero la verdad que lo damos como un valor Tipo agregado. compliance, digamos. Claro, tenemos un valor agregado que es poder decir que los datos de nuestros clientes están siendo administrados y obviamente consumidos como se podría consumir el dato en España o en cualquier país de Europa, o en Brasil o en Ecuador, que tienen leyes mucho más modernas que las nuestras. Así que yo sí lo tengo y ahora se los voy a contar porque lo tengo justo en una de las áreas que van a ver acá y se los voy a contar un poquito en profundidad. Big Data es el equipo que desarrolla, implementa, evoluciona y administra el repositorio único. Las tecnologías hay un montón, pues le pueden llamar el nombre A, B, C, pero yo no voy a vender ningún software, pero es el equipo que de alguna manera compila, bueno, yo justo tengo la remera de un software, así que disculpen, la próxima me lo tendría que haber tapado, pero bueno, lo que pasa es que me regalan la remera cuando voy a los eventos y esta me queda cómoda, ¿no? Tengo el cuerpito así como XL ya. Mira, no te Entonces, hagas problema. Ayer di clase UTN por primera vez y me llevé una de Docker porque mis amigos de bueno, derecho no entendían de qué era. Me dice, ¿y esa ballena? Y el único lugar que la podía ocupar era en UTN. Y cuando uso bueno. mi buzo de Kubernetes me dice que salía a navegar. Entonces la uso en los lugares techy, digamos. Bueno, yo por ahí le pifié ahí, pero esta es una herramienta de Data Warehouse. Bueno, Big Data es el equipo que lleva adelante la gestión del repositorio único, es decir, estos lugares donde ustedes van a consumir información. Dependiendo de la organización, seguramente ustedes tendrán que consumir de una manera sencilla o no tan sencilla. Nosotros lo que buscamos es que los usuarios internos de la organización tengan la misma satisfacción al utilizar nuestros datos como los clientes deberían tenerlo. Es decir, que para nosotros es tan importante el servicio que nosotros le podemos brindar a un cliente en el uso de nuestros productos y servicios para afuera, como para nuestros usuarios internos. Y lo digo en serio, no lo digo así, para nosotros está en el centro, porque también solemos decir, no nos gusta que nos hagan lo que no queremos, o sea, no queremos hacer lo que no nos gusta que nos hagan, ¿no? Es horrible cuando uno quiere o necesita un dato y te dice, no, bueno, y vas viendo la bicicleta como no termina nunca. Así que lo que buscamos es achicar tiempos de lo que solemos llamar time to insight, es el tiempo que tarda un área en encontrar ese aporte de información y esa métrica la buscamos achicar todo el tiempo. No puedo decir real time, pero lo más cercano posible. El equipo de analítica avanzada, voy como si fuera el reloj, el equipo de analítica avanzada es el que está en el hype, ¿no? En la cresta de la ola, donde todos y todas quieren ir, que son los que hacen modelos de minería de datos, inteligencia artificial, machine learning, es lo que más vende, ¿no? Pero para darles una noticia a ustedes buena también,
la gente de analítica avanzada no puede hacer nada si no tiene al resto del equipo. O sea, nada, no hay ningún modelo lindo para hacer, nada que pueda generar así como una nota en un medio, si no hay buenos datos, si no hay un equipo si no hay un data lake concreto, si no hay información de calidad. Así que eso es importante, pero bueno, digo, ese es el equipo que siempre está como la cresta de la ola. El equipo de Data Analytics es lo que yo llamo la clásica, la analítica clásica es, bueno, cruzar información, verla en un tablero, jugar con datos en un Excel, contrastar hipótesis, decir, bueno, yo pienso que por acá no va a ir mejor que por acá, y bueno, contrastar eso, ¿no? Es empezar a implementar esta idea de contraste de hipótesis o de testeos, o como se les suele decir en las empresas, A/B testing, es decir, bueno, tengo una población acá y esta población acá, pruebo dos cosas distintas sobre la aprobación y me fijo cuál es el impacto. Bueno, si el impacto es positivo o cumple con lo que yo, las hipótesis estoy planteando, lo escalo y se lo implemento a toda la población. Y luego, Data Management, que es a donde seguramente ustedes se van a sentir eh, más relacionados, que es la parte de gobierno de datos, lo que tiene que ver con calidad de datos y con compliance. Ahí es a donde yo, si tuviese un DPO, alojaría a la parte legal. ¿Por qué? Porque es el equipo que gestiona los accesos a los datos, los roles, los permisos, ahora lo vamos a ver más en detalle, pero además es el equipo que acompaña en las conversaciones, por ejemplo, nosotros entre el Banco Central de la República Argentina o la UIF, a las áreas de riesgo, a las áreas de legales, a las áreas de compliance, no data compliance, sino compliance de la organización. Pero nosotros lo vemos de una visión de datos, no de una visión de compliance de lavado de dinero. Es otra visión, ¿no? Esto es compliance de datos. O sea, es decir, que si tenemos, nosotros somos un ecosistema de 3 empresas. Si nosotros no tenemos en términos y condiciones el consentimiento de un cliente para compartir datos entre estas 3 empresas, por más que yo me llame Naranja X y abajo tengo 3 empresas, no puedo compartir esos datos, ¿no? Entonces esta área dentro del equipo es el que administra ese rol. Entonces, si vos sos nómina, por más que seamos un ecosistema, vos sos nómina Naranja Digital, que es una de las 3 empresas, o sos nómina Tarjeta Naranja, que es otra, o sos nómina Cobranzas Regionales, la ley te prohíbe que vos puedas ver los datos como si fueras parte de una misma empresa, porque esa empresa no existe, es un ecosistema. Entonces, cuando disponibilizamos datos, el usuario que ingresa con su usuario en particular, ya de por sí tiene limitado qué puede ver, ¿no? Y si quiere ver otra cosa, tiene que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Bueno, avanzo. Cualquier duda, me van preguntando. Interesante este iceberg porque en general, como les contaba recién, ¿no? Machine Learning, todo está como arriba, ¿no? Es lo más interesante, pero si no está lo de abajo, lo de arriba no avanza, no crece, no se puede hacer. Data Governance, Data Quality, Data Compliance y el resto de las palabras que ven ahí. Con lo cual, hoy vamos a estar hablando de lo que está debajo del iceberg. ¿Cómo tengo yo la estructura y cómo lo pongo como un ejemplo? El equipo de Data Management es el que ejecuta, supervisa, genera prácticas, programas, procesos claros para el consumo de datos y para cuidar al dato como un activo estratégico. Para nosotros hoy el dato es tan importante como nuestro producto. No, o sea, hoy podemos tener un producto que es buenísimo, súper rentable. Los datos que se generan a partir de eso es tan importante como ese producto. Un ejemplo claro que ustedes van a vivir cotidiano para salir del tecnicismo. Iban a cargar nafta ustedes antes y YPF no sabían ni quiénes eran, ¿no? Ustedes cargan nafta, salvo que sea en un pueblo o en alguna ciudad chica donde conocían a la persona que les vendía, nadie sabía quiénes eran. Imagínense, ustedes van en ruta. Yo, para no entrar en cuestiones de que soy de Buenos Aires y digo cosas de los pueblos del interior y después me terminan puteando. No quiero entrar en esa porque soy de la provincia de Buenos Aires, no soy de Capital Federal, así que no me siento porteño, pero pueden decir lo que quieran. Entonces me voy de viaje a Chubut. Llego a una estación de servicio en la ruta del desierto, ahí cruzando Neuquén, y la persona no sabe quién soy, nunca se va a saber. Yo cargué nafta y me fui. Ahora, fíjense que las empresas, por ejemplo YPF, empezaron a generar aplicaciones donde les dan un montón de beneficios, dicen que acumulan puntos, es verdad, acumulan puntos, pero dice, y todo eso para saber quiénes son, cuál es su preferencia, qué coche tienen, cuándo cargan, dónde cargan. Si yo, por ejemplo, ahora me compré otro auto y ahora empecé a cargar Infinia, antes cargaba la Super. Bueno, todos esos cambios son datos muy relevantes para alguien, para una organización que antes lo único que vendía era nafta y aceite, y obviamente tenía un montón de pozos petroleros, pero digo, fíjense cómo cambió. Entonces, para nosotros y para YPF, ese dato de quién sos cuando vas cargando es tan importante que te da un beneficio, o te descuenta el valor de la nafta, o te hace, no sé, una carga gratis una vez cada tanto, o te puedes llevar la pelota del verano por 500 pesos, ¿no? Bueno, eso, fíjense lo importante que pasa a ser, ¿no? El activo, es el dato.
porque no hay otra cosa. Vos después decir, no, la experiencia, no saqué plata, escaneé el QR y todo lo demás, pero lo único que quiere YPF en ese caso es saber quiénes son, qué hacen, cuándo lo hacen y cómo lo hacen. Entonces, para nosotros el dato es tan importante, y para YPF lo es, como la nafta o como los pozos petroleros que tiene, ¿no? No hay que irse más lejos de Google, LinkedIn, Airbnb y todas estas empresas que en verdad no tienen nada y tienen todo, ¿no? Eso es el caso más emblemático. Nosotros dividimos estos equipos en tres: Governance, Quality y Compliance. Compliance es lo que ustedes llamarían un DPO, ¿no? Nosotros no tenemos un DPO, le llamamos Data Compliance. Estas son las palabras típicas que van a ver alrededor de Data Governance. Calidad, gestión de datos, catálogo, confianza, privacidad, issues, roles, seguridad. Pero lo que más los va a impactar a ustedes si en algún momento se meten, si profundizan sobre governance o si empiezan a trabajar en un área de governance, es el cambio cultural. Cuando ustedes están trabajando en una empresa donde te dicen, no, mira, estos datos son míos y yo no te los comparto, bueno, en verdad puedes tener la mejor estrategia de data governance, puedes ser el genio de governance o la genia de governance, te vas a encontrar con un murallón enorme que se llama cultura, ¿no? Y la cultura es lo que realmente prima, ¿no? Hay una frase esa de que la estrategia o la cultura se come a la estrategia, algo así. Entonces, en este caso, ustedes van a poder preparar, estudiar, certificarse en Data Governance, pero se encuentran con una empresa que dice, me importa muy poco tu programa de Data Governance, estos datos son míos y yo no te los voy a dar. En los organismos públicos a veces es más fácil explicarlo porque los datos referencian la gestión. Es decir, que si vos, por ejemplo, exponés los datos de vacunas de la época del COVID, bueno, obviamente, ¿se acuerdan de una época que todos éramos especialistas, sabíamos cuánta gente se había vacunado, por día, por semana, cuándo eran los picos? Teníamos ese dato, lo veíamos todo el tiempo. ¿Se acuerdan de las curvas de contagio? Bueno, ya por suerte nos olvidamos de esa época, pero fíjense que lo interesante era, ahora teníamos ese dato y podíamos controlar si el ministro o la ministra de Salud estaba vacunando o no estaba vacunando, ¿no? Y se empieza a exponer un dato que antes no se veía y ahora podemos exponer gestión. En las empresas privadas, por una cuestión de rentabilidad o de eficiencia, se expone o se debería exponer. Pero en los organismos públicos es un poco más reticente, ¿no? Si yo estoy en el área de, no sé, de educación, no quiero poner las notas, por más que haya una ley que lo prohíba, no quiero poner los resultados de las notas de los colegios de mi circunscripción, porque obviamente me expone, ¿no? O no quiero poner que por ahí en el sur de Rivadavia, o sea, de la ciudad de Buenos Aires, de Rivadavia para el sur, los datos de las escuelas son malos, y del sur para arriba los datos son buenos, pero hay muchos menos alumnos, ¿no? Bueno, esos datos no los quiero exponer porque me están mostrando una gestión. Entonces, para lograr lo que nosotros logramos en la ciudad de Buenos Aires, bueno, obviamente yo era empleado de la ciudad, tuvimos que lidiar con esto, ¿no? Con áreas que te digan, yo no quiero exponer este dato, Pablo, ojo con a quién se lo vas a dar, cómo lo vas a poner. Bueno, y obviamente eso es donde nosotros más invertimos tiempo, en el cambio cultural. Data Governance, una posible definición de gobierno de datos. Esta es, ustedes, la gran mayoría viene del área de leyes, ahí veía que Alejandro les pasaba un montón de libros. Yo no me quedo con una definición, pero si a ustedes les interesa, esta es una definición típica del libro de lo que es Data Governance, ¿no? Y en Data Governance lo que nosotros buscamos es definir procesos, algo que no existía, procesos para datos, ¿no? Que no existía, empezar a definirlo. Es decir, ¿quiénes pueden acceder a un dato? ¿Dónde van a estar guardados los datos? ¿Qué tipo de seguridad se le va a administrar a un dato en particular? ¿Cómo garantizamos confianza sobre los datos que estamos exponiendo? ¿Cuántas veces ustedes van en su organización, si es una empresa privada, le dice, bueno, el área de marketing le dice, tenemos 3 millones de clientes. El área de operaciones le dice, tenemos 3.200.000. El área de impuestos le dice, no, tenemos 3.785.000. Vos decís, pero en el mismo momento, en el mismo día, tenés 3 números distintos de cantidad de clientes. Si quieren, vamos a un tema de las organizaciones. ¿Cuántos alumnos hay en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, fíjense, hagan esa pregunta, intenten responderla y van a ver lo complicadísimo que es. Porque viene la gente y te dice, bueno, la gente de transporte te dice, bueno, yo transporto a 120.000 chicos bueno, pero no todos los transportes, bueno, el área de educación que da la comida, y yo tengo 80.000 alumnos a los que le doy comida. Y después viene otro y te dice, no, bueno, yo soy el área que entrega, o sea, que revisa las vacantes, ¿no? Que está a cargo del sistema de inscripción en la escuela, y yo tengo 125.000 alumnos. Bueno, es un descontrol, ¿no? Poder responder una pregunta tan básica, o ¿cuántos docentes hay? Bueno, nosotros lo que buscamos en las organizaciones es gobernar un KPI, una métrica. ¿Cuántos jueces tiene la Corte de Mendoza? ¿No? Ahí Mario te tira una pregunta. Bueno,
Seguramente, Mario, y bueno, lo que pasa es que depende. Si está de licencia, si no está de licencia, si trabaja, si bueno, está de licencia porque se enfermó, y bueno, y entonces no podemos responder esa pregunta con facilidad, ¿no? Y ese es el primer desafío. Lo que hacemos nosotros del equipo de governance es facilitarle a las áreas de negocio o de la gestión, de lo que sea, a responder esas preguntas con facilidad. ¿Por qué? Porque sabemos dónde están los datos, porque le explicamos cómo hacer para llegar a esos datos, y porque los dueños de esos datos tienen que explicar qué significan, dónde están y cómo hacer para responder esa pregunta. Y esa pregunta no puede, ahora vamos a ver un caminito, no puede tardar 3 meses. Estamos definiendo presupuestos para el año que viene. La mayoría de nosotros o definió o está definiendo o no pudo definir porque no tiene presupuesto, pero estamos definiendo presupuesto. La pregunta típica es cuántos clientes tenemos, cuántos empleados tiene mi equipo, cuántas licencias para un software voy a necesitar, cuántas clases voy a dar, cuánto. Bueno, para poder responder esa pregunta no podemos tardar 3 meses en responder algo que podría responderse en 2 minutos, ¿no? ¿Y eso qué sería? Bueno, lo definimos en bullet claros. Política de calidad de datos. Bueno, ¿qué significa política de calidad de datos? Yo tengo datos de contactos de usuarios, de contacto de base de datos de clientes, de personas a las cuales le doy un servicio. Los quiero contactar. Yo sé si el teléfono, el mail, el contacto es realmente un dato de calidad. ¿Qué calidad tiene o qué contactabilidad tengo con esa base? A veces la calidad de datos no significa que tiene que ser perfecta, tiene que ser medible. Yo le tengo que poder decir a las áreas que mi dato de teléfono es un dato que lo probé y tiene un 70% de confianza. Es decir, que de cada 100 personas que yo contacte, 3 no me van a contestar porque ese teléfono está mal, o me va a contestar un NN, ¿no? Y eso se lo tengo que poder decir para que cuando tienen que calcular una contactación a esos clientes, lo puedan medir, lo puedan tener ese dato. Estándares y buenas prácticas. Nosotros lo que definimos es de qué manera una área puede consumir un dato y cómo es esa definición de la estandarización del dato. Es decir, cuántas veces le puede haber pasado a ustedes que le pasan una base de usuarios, clientes o la definición que quieran y le dicen, toma, acá te pasé la columna de la provincia, ¿no? ¿Cuántas provincias tenemos? Si somos toda Argentina acá, tenemos 24 provincias. Si ustedes se fijan, después, en vez de 24, tenemos 75 provincias. ¿Por qué? Porque uno dice Tierra del Fuego, otro dice Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur, otro pone Tucumán con acento, otro pone Tucumán sin acento. Algunos se anima y pone Ciudad de Buenos Aires, otro pone Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, provincia, bueno, y empieza el descontrol. Eso es lo que nosotros llamamos estandarización. Pasa mucho, por ejemplo, en el género o en el número de documento. Cuando ustedes entran a contestar una encuesta donde una pregunta que podría estar estandarizada, o sea, con un combo que aparezca un desplegable con opciones, aparece abierta, ¿no? Te dicen, bueno, ¿de qué provincia sos? Y bueno, yo pongo Buenos Aires. No sé si lo puse con mayúscula o minúscula. No sé si tendría que haber puesto provincia de Buenos Aires, porque Buenos Aires hace mención a la capital. Bueno, ahí empieza el descontrol. Entonces, ¿qué es lo que definimos nosotros? Parece una pavada, pero es súper complejo. Lo que definimos nosotros es, la provincia se carga de esta manera, y acá tenés el ejemplo de cómo cargarlo. El nombre de las calles se carga de esta manera, y acá lo ves. El mail se carga de esta manera. El número de teléfono se carga de este. Y así sucesivamente. Cosas que a ustedes les puede estar pasando cotidianamente cada vez que tienen que limpiar sus datos para tomar decisiones. Nosotros lo hacemos sencillo. O sea, nos rompemos la cabeza buscando esas estandarizaciones que no les quiero mentir, existen porque son públicas. O sea, las definiciones que yo les acabo de decir, hay listas públicas de cuáles son los procesos de estandarización de datos mundial. O sea, te dicen Pablo, cómo... Sí, Mario. che, ¿y hay algún desarrollo que te haga, digamos, que te detecte y en el data entry una precarga inteligente o no y no te deje meter el error? Sí, sí, hay un montón. O O sea, sea, que te hoy, diga, vos estás cargando Ciudad Auto y te tire la posibilidad o no y no te la deje cargar mal para sí. construir un dato mejor, digamos. En general, los formularios inteligentes de carga tienen algo que se llama autocomplete o un algoritmo que les pasa a ustedes si usan cualquier formulario, a veces cuando ponen la ciudad o le ponen algún dato que sea estandarizado, les aparecen las 3 o 4 opciones abajo, ¿no? Esas 3 o 4 opciones es el algoritmo que está intentando interpretar. El más sencillo es el que usan en su celu. O sea, estaban escribiendo una palabra y ponen bue y automáticamente le aparecen buen día, buenas, ¿no? Eso es el mismo algoritmo que no tiene nada súper inteligente atrás, pero es un algoritmo que intenta predecir la probabilidad de las palabras que vas a escribir en base a tu experiencia, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, si ustedes agarran su celu y ponen M, L, Y, nunca les va a sugerir Blinkewich, ¿no? Va a decir, algo te pasó, no son 3 palabras que usas todo el tiempo. Pero en mi celu, yo pongo M, L y automáticamente me aparece Blinkewich, ¿no? Porque está aprendiendo de mí. Entonces, bueno, a usted le debe pasar lo mismo si vos pones Adaro.
Si pones AD, te va a aparecer automáticamente Adaro, porque estás queriendo decirle a alguien tu apellido. Si yo pongo AD, por ahí el mío dice adiós, ¿no? Entonces son cosas distintas, y eso es el algoritmo que utilizan los formularios. Bueno, avanzo para no ir lento. Catálogo de datos. Qué lindo sería que ustedes entren a su organización y alguien les diga, acá tenés dónde están todos los datos, qué significa cada uno, cómo acceder, y que además les puedas hacer preguntas inteligentes, como si fuera un Google, ¿no? Es decir, ustedes quieren ver algo y entran en Google y lo ponen. No sé, sería hermoso entrar a una organización y decir, quiero la lista de presos del año pasado, ¿no? Estoy diciendo una pavada, yo de legales no sé nada. Y entonces decís, bueno, acá tenés, ¡pum! Y te dice dónde es, dónde está, qué datos tiene, de qué fecha, toda la metadata, o sea, todo lo que uno ve en los encabezados del Excel, qué significa cada cosa, porque a veces adentro te aparecen 1-3-8 y solamente el que está en el mercado te entiende qué significa ese código. Por ejemplo, si alguna vez trabajaron con las bases de INDEC o de ANSES, todas esas bases siempre vienen con miles de códigos. El único que no entiende es el que está trabajando en sistemas ahí, ¿no? Entonces, por lo general lo que esperamos es que venga con metadato. El catálogo de datos de una organización, que es parte de la práctica de governance, es el Google de los datos que tiene esa empresa. Por lo cual es necesario centralizar los datos, saber a dónde están para catalogarlos en este repositorio y darle disponibilidad a todas las personas para que puedan profundizar y puedan acceder a los datos para responder las dudas que tienen. Roles y responsabilidades. No es lo mismo un área de contabilidad accediendo, o de morosidad, accediendo a los datos de la tarjeta de crédito y generando un plan de refinanciación, que un área que está en marketing, ¿no? La persona que está en el equipo de mora necesita saber el número de tarjeta de crédito, los pagos que no hizo y un montón de información más, que eso lo permite la ley, pero una persona de marketing no tiene por qué saber esa información. No tendría que poder saber los 16 dígitos de la tarjeta, no debería saber el código de seguridad. Bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Es los datos que no tiene que ver nadie, ni siquiera los dejamos pasar en el repositorio centralizado. Los datos que lo puede ver un conjunto de personas, definimos ese rol y definimos esas personas para que solamente lo puedan ver ellos. Y no lo hacemos a mano, sino que lo definimos durante el rol y utilizamos herramientas tecnológicas que, definiendo ese rol, permiten o no acceder a esa información. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, la ministra no podía acceder a los resultados de las evaluaciones esas que se generan, vieron que son como las PISA, no podía acceder nadie. La única que podía acceder era la persona que era la subsecretaria que estaba a cargo de la gestión de esa información, y la ministra, si quería acceder a eso, tenía que pedir un edicto judicial o algo así. Así que imagínense los roles y responsabilidades que hay sobre esa información. Lo mismo el típico que es la historia clínica, ¿no? Que es un dato súper sensible en las organizaciones. Y lo que apunta o lo que busca es la autogestión, esto que yo hablaba recién. No quiero saber los datos que tiene la organización porque me gusta y me quiero sentir poderoso, sino porque lo que busco es que no te lo preguntes más y que no tengas que hacer un camino interminable para poder responder esa pregunta, sino que lo puedas hacer solo, que cada una de las áreas lo pueda hacer sin depender de otra. ¿Cómo lo estamos definiendo en naranja X? Son frases, ¿no? Si la principal motivación de Data Governance son las regulaciones y normativas, entonces lo mejor que podemos esperar es ser compliant, cosa que si solamente de Data Governance nos quedamos con la regulación y las normativas, vamos a ser compliant, nada más. En el proceso, es el proceso de gestionar y mejorar los datos para el beneficio de todos los stakeholders, es decir, que todos los usuarios de la organización con un programa de gobierno de datos van a poder mejorar o van a poder acceder a datos y poder responder más rápidamente lo que necesitan. Y Data Governance es un habilitador de la cultura de datos dentro de una organización. Si no tenemos Data Governance, es muy factible que no podamos impulsar la cultura de datos. Realidad. Antes de avanzar con esto, ¿alguna duda? ¿Algo que esté escrito en el chat, Mario, o sigo? No, venimos bien, Pablo. Bueno, este es un ejemplo de una persona que necesita saber la cantidad de aperturas que hay, por ejemplo, en una empresa en particular. Le vamos a poner a Martín. Martín consulta en un repositorio interno, que en este caso se llama Slack, que es un espacio donde uno puede chatear, que podría ser un WhatsApp interno, y pregunta dónde está ese dato. Bueno, una vez que pregunta, no le contestan, queda esperando en algún lugar, y le dice, mira, habla con Pirulo de tal que tiene ese dato. Bueno, manda un mensaje privado a ese Pirulo de tal para que le responda, y lo vuelven a enviar a otra área para que le digan, no, mira, acá el dato no está, anda a otra área para que lo vuelva a ver. Consigue el nombre de la vista, o sea, de la tabla que tiene esa información. Le dice, mira, la tabla que tiene esta apertura se llama tal, guión bajo, tabla, guión bajo, y el nombre de la vista. Se da cuenta cuando quiere acceder, no puede acceder porque por su rol no tiene permisos. O sea, que hay información adentro que puede ser que él no pueda ver porque por la definición de roles y permisos a él no le corresponde.
Entonces pide ayuda, dice, bueno, ¿qué hago? Ya tengo toda la dirección, ahora no puedo acceder. Sigue esperando, para esto pasaron días, meses, semanas, y entonces obviamente le dan el acceso. Y lo que pasa es que le dan acceso a una tabla que tiene guiones, números, chirimbolitos, y no entiende nada de lo que significa eso, ¿no? Entonces sigue buscando respuestas, sigue preguntando, vuelve al equipo de datos, al que tendría que haber preguntado al principio de todo, y ahí empieza a trabajar y empieza a dar respuestas. ¿Cuántos Martínez hay en estas empresas? ¿Cuántos de ustedes se sienten parte de este flujo, ¿no? ¿Cuántas veces que quieren trabajar o responder alguna pregunta básica de cuántos jueces hay hoy en Mendoza, no la pueden responder? Digo Mendoza porque lo tengo a Mario, ¿no? Pero podría decir cualquier otro lugar. Esas preguntas básicas de su organización, ¿cuántas veces tienen que hacer el caminito de Martín? Y a veces terminan sin poder responder. Bueno, el objetivo de Data Governance es que Martín no tenga que preguntarle nada a nadie. Que directamente entre una base de datos pueda preguntar qué datos hay y se lo pueda responder. ¿Sí? Y si no lo puede responder en la primera, es aprender el camino que hizo ese Martín para institucionalizar ese camino, gobernarlo y que Martín o los próximos Martín lo puedan responder. Ese es el objetivo nuestro. La evolución que nosotros hicimos hoy en Naranja, y es nuestra, hay miles de otras, es que nosotros al principio hacíamos lo que planteaba Martín, ¿no? Íbamos preguntándonos entre todos dónde están los datos, dónde está este dato de los clientes, dónde están los datos de las sucursales, bueno. Y era como de relaciones interpersonales, ¿no? ¿Ven? Le preguntábamos a uno nos contaba, uno se convertía en el jefe o el maestro de los datos de salud, entonces estabas en la provincia de Santa Fe, la persona que realmente sabía dónde estaban los datos de las historias clínicas de Santa Fe era Juan Carlos, historia clínica, y Juan Carlos, cuando iba de vacaciones, nadie podía acceder al dato, porque los datos estaban en su computadora local, obviamente, y cuando se jubilaba, o si se iba a jubilar, estábamos fritos porque nadie sabía nada de esa base de datos, ¿no? Bueno, lo que nosotros empezamos a ver en ese proceso, porque a nosotros también nos pasó y nos pasa en muchas empresas, dije, bueno, vamos a sistematizar esto que pasa en las cabezas y que conocemos, vamos a ponerlo en un archivo, en un Excel, que de alguna manera pueda responder dónde están los datos y todos puedan entrar a ver esos datos. Lo que pasa es que el Excel está limitado por un montón de cuestiones, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un Excel que hable sobre salud, y otro Excel que hable sobre educación, y otro que hable de transporte, y otro así sucesivamente. El tema es, ¿qué pasa cuando algo se mezcla? Cuando algo, por ejemplo, la gente del Ministerio de Educación necesita saber cuántos de los alumnos o las alumnas están vacunados. No es un dato que tengan educación, eso lo tiene salud, porque salud tiene el padrón de vacunados. Bueno, cuando lo querés mezclar, ¡pum!, un descontrol, porque vos tenías un Excel de salud y un Excel de educación. Entonces hicimos un paso más, que es utilizar una herramienta que se llama Power BI, pero puede ser cualquiera, donde en vez de generar Excel separados por dominio de datos, lo metimos todo ahí adentro. Pero la verdad que la herramienta no escala, hay muchas. Nosotros en este caso estamos utilizando una en particular que se llaman las herramientas de catálogo de datos, ¿no? Que hacen un poco esta evolución que ustedes vieron acá, pero en forma sistémica. No hay que preguntarle nada a nadie, solamente hay que preguntárselo a la herramienta. Si la herramienta no tiene respuesta es porque el dato no está y hay que ir a buscarlo. Rentabilidad y data governance. ¿Por qué pongo esto? Porque en general, cuando uno ve en un equipo, estás en un equipo así moderno, ¿no? de innovación, siempre la rentabilidad o la eficiencia, dependiendo obviamente en dónde estén, porque por ahí en los organismos que ustedes están no buscan rentabilidad, buscan eficiencia, buscan impacto. A veces en este camino es, bueno, voy a generar un equipo de data governance. ¿Qué valor agregado voy a tener? Bueno, yo lo que les cuento como valor agregado es, un poco se los conté en lo que vengo hablando hasta ahora, pero otra es el tiempo que van a ganar, el tiempo para responder preguntas que hoy no pueden responder. Eso es un valor enorme, ¿no? ¿Dónde está la rentabilidad ahí? Bueno, en el tiempo. Van a poder responder preguntas muy, pero muy importantes en muy poco tiempo comparado con la experiencia anterior. Si a nosotros nos hubieran preguntado en la época de las vacunas, fíjese que en la época de las vacunas al principio fue un descontrol, una locura, todos corriendo para saber cuántos estaban vacunados. Bueno, otros organismos de otros países pudieron responder esto mucho más rápido. Bueno, ahí es donde lo que ganamos fue tiempo, y el tiempo nos permite tomar mejores decisiones, ¿no? Evaluación general de ingresos. ¿Cuántos clientes hay? ¿Cuánta plata ganamos? ¿Cuántos jueces tenemos? Bueno, lo que va a generar en el proceso de data governance es una sola verdad, una sola respuesta. No pueden haber tres respuestas distintas de la cantidad de docentes que tiene una ciudad. La respuesta es una sola. Cuando vos le preguntás en el mismo momento a la misma fuente de información, el resultado es el mismo, ¿no? No pueden haber otras, y eso es algo que le genera rentabilidad a la organización. Potencial de resolución de problemas de negocio. Es decir, que a partir de tener un programa de gobierno de datos, o data governance,
vamos a poder generar decisiones basadas en evidencia, porque sabemos que todos los datos que deberíamos poder utilizar para responder esa pregunta están en ese repositorio centralizado. Así que tenemos tiempo, tenemos una sola verdad y tenemos decisiones basadas en evidencia, que son cosas medibles, que pueden mostrar el impacto en el negocio. Estrategia, roadmap, datos e iniciativas top. La estrategia de datos o la gestión de datos de una organización, que es algo fundamental también en Data Governance, no puede estar por encima de la estrategia de la organización. Es decir, la estrategia de datos, no puedes armar un equipo que lleve adelante una estrategia de datos cuando la organización va para otro lado. ¿A qué me refiero con esto? Si tus objetivos en la organización es vender tarjetas de crédito, vos no puedes armar una estrategia de datos que busque vender celulares, ¿no? Y vos podés decir, tengo modelos predictivos o puedo hablar sobre el uso de los celulares en la Ciudad de Buenos Aires. No, pues la estrategia de la organización en este caso es vender tarjeta de crédito, con lo cual vos tenés que, tu estrategia de datos tiene que subsumirse a la estrategia de negocios, con una visión, ¿no? Con lo que está queriendo hacer la organización, vos lo tenés que impulsar. Si la organización, vamos a hablar del espacio público, si la organización quiere predecir cuáles son los alumnos que van a entrar o van a abandonar el colegio el próximo año, bueno, el equipo de datos no puede estar prediciendo cuáles son los árboles que se van a caer, ¿no? Porque obviamente la organización está buscando ese foco, con lo cual la estrategia de datos tiene que estar siempre relacionada con la estrategia de negocio o de la organización. Siempre hay que buscar procesos de priorización por vertical y por trimestre. Esto es parte de la metodología ágil, y yo lo comento porque el desafío una vez que uno tiene un equipo es, ¿qué priorizo? Viene educación, viene salud. ¿A quién le doy bola? ¿No? ¿Qué es más importante? Bueno, yo lo que buscaba cuando estaba en la organización en pública era el impacto en ciudadanos o en ciudadanas, ¿no? En el caso de la empresa lo que busco es rentabilidad o eficiencia. Entonces, si vienen dos proyectos exactamente iguales, lo que le pregunto es, ¿cuál es el caso de negocio que tenés atrás? ¿O cuál es el caso de uso? ¿O cuál es el impacto que tenés en una ciudad? Para saber cuál priorizo. Si no lo saben hacer, hay que acompañarlos para que lo hagan. O sea, si de todos los que estamos acá somos 200 y algo, 203, me preguntan, bueno, Pablo, cada uno de ustedes tiene un proyecto distinto, yo lo que les preguntaría es, bueno, ¿qué rentabilidad esperás tener con esto o qué eficiencia esperás tener? Bueno, si no lo puedes calcular, vamos a tener que calcularlo y por general hacer hipótesis. Y luego de eso pongo una listita en Excel con las 203 o 202, que se acaba de bajar uno, 202 iniciativas, y bueno, me quedo con la que más rentabilidad me da, o que la que más impacto tiene. Y prioridad definida por impacto en los OKR. OKR es una forma de medir en las organizaciones que son como las grandes iniciativas que tiene la organización para un año o un periodo de tiempo. Con lo cual nosotros de datos no podemos estar solamente mirando datos, tenemos que estar mirando siempre el impacto en la organización. Si queremos impactar en el Ministerio de Educación para poder generar, bueno, tenemos que buscar desarrollos e innovación en datos impactando a los grandes objetivos que tiene la organización. Si hacemos modelos de Machine Learning por hacer modelos de Machine Learning, no le vamos a impactar a nadie y nadie nos va a entender y nadie lo va a comprar. O sea, vamos a ir a contarle a un ministro o a un gobernador que estamos haciendo modelo para saber cuántas hojas se caen, entonces decir, bueno, pero no me sirve, ¿no? No lo tengo. Y si estamos haciendo cosas que no le impacta a quien tiene que tomar las decisiones, seguramente vamos a perder tiempo. Otro ejemplo más, y después si quieren hacemos un espacio si hay alguna pregunta o no. It sounds interesting to me, dice Donald. Bueno, este es un ejemplo súper interesante, yo también lo uso mucho en las clases. El presidente de los Estados Unidos o expresidente de los Estados Unidos en una conferencia mundial, más o menos en marzo o abril, en el medio de la pandemia, le dice a toda la prensa pública que él sugería que inyectar lavandina en los pulmones de las personas era la mejor forma de curarse del COVID. Bueno, al margen de que uno puede estar a favor o en contra de Trump, y eso no es parte de la conversación, fíjense el impacto de tomar una decisión sin tener la más pálida idea de la realidad, ¿no? Y se lo está diciendo a ese Fauci, que es muy famoso, lo está mirando, ese tipo se quiere meter abajo de la silla, le está diciendo, a mí me parece interesante, inyectémosle lavandina a todos en los pulmones. Bueno, ustedes imagínense si a todos los estadounidenses que hubieran tenido COVID le hubieran inyectado con esa carita de puchero que hace Trump, lavandina a todos, ¿no? Bueno, nosotros de nuestro rol lo que buscamos es romper con este tipo de circunstancias, no de personas, porque bueno, cada uno a nivel político seguramente tiene un porqué, pero digo, esto es lo que nosotros vemos como algo concreto que está mal. Si ustedes en una presentación política escuchan a alguien que dice, me parece, creería, creo,
seguramente no tiene datos suficientes para poder avalar lo que está diciendo, y para eso está la gestión de datos, para eso están los proyectos de gobierno de datos y todo lo que llevamos adelante desde el equipo. Espera que avanzo. ¿Cómo hacemos lo que hacemos? Trabajar en equipo, no hay otra forma, ¿no? Esto es, ahora estamos por entrar en época mundial y estamos todos hablando de equipo, nosotros trabajamos en equipo. No hay forma de llevar adelante lo que hacemos nosotros en Naranja o en cualquier otra organización si no trabajamos estos roles o estas posiciones que ustedes ven ahí. Fíjense que nosotros trabajamos muy de cerca con el equipo de seguridad. O sea, una vez que definimos una cierta información que es súper sensible para la organización, por ejemplo, la lista de salarios de los empleados de Naranja X, las bases de datos donde está la tarjeta de crédito, el pasivo de nuestros clientes. Bueno, esa información no solamente que tiene un rol analítico, sino que además tenemos esa información isolada en espacios que entran 2 personas nada más y que podemos loguear y sabemos cuándo y todo, o sea, tenemos toda la información. ¿Por qué? Porque el dato es súper sensible. Y acá tenemos varios roles que voy a ir contando si es que me da el tiempo. ¿Cuál es nuestro modelo operativo para llevar adelante Data Governance? Casos de uso. Es decir, cada vez que tenemos una fuente de información que necesitamos entender, que hay un área que pide un dato, por ejemplo, viene y te dice, necesito ver la cantidad o los docentes que hay, saber los docentes que hay en la ciudad de Buenos Aires, bueno, eso es un caso de uso. Con lo cual, vamos a ver el dato dónde está, lo traemos, lo gobernamos, lo dejamos preparado en ese repositorio y a partir de ese momento nosotros llamamos a esto el círculo virtuoso, es decir, que ese dato ya está en un repositorio compartido y vamos al otro caso de uso que es, quiero saber la cantidad de alumnos que hay. Bueno, vamos a alumnos y lo traemos. Quiero saber la cantidad de pasajeros, vamos a pasajeros y lo vamos trayendo. Y así vamos abrazando y generando este círculo que en algunos casos, en algunas organizaciones no termina nunca. Y esto es un ciclo que nosotros llamamos el programa de gobierno de datos. Gobierno de datos no es un proyecto, no es que vos decís, bueno, voy a contratar una consultora durante 15 días y me van a sacar el proyecto de Data Governance. No. Data Governance es un programa que empieza y no termina nunca, porque datos nuevos van a haber siempre en la organización, usuarios nuevos van a haber siempre, problemas de acceso a los datos van a haber siempre, con lo cual es un programa. Por eso nosotros cuando implementamos un gobierno de datos, sabemos que tenemos que armar un staff, un equipo. En este caso yo tengo en el equipo 12 personas con todos los líderes, trabajando específicamente en gobierno de datos. Framework. Bueno, obviamente esto es más técnico, pero nosotros lo que decimos es, definimos políticas y definimos estándares, identificamos los dominios, es decir, la base de datos de estudiantes, la base de datos de docentes, la base de datos de cantidad de pasajeros, y los subdominios que tienen adentro, ¿no? Los docentes por escuela, los estudiantes por escuela, los docentes según circunscripción, supervisor, bla, bla, bla. Y después identificamos, asignamos y entrenamos a lo que llamamos custodio de datos, o en inglés Data Steward. Es la persona que es la que más sabe de la base de datos de alumnos. Y te puede decir qué significa cada uno de los campos, por qué desde diciembre hasta principios de marzo no hay información o suele haber muy poca información, qué pasa en julio, que hay un bache de 15 días, ¿no? Obviamente los que tenemos hijos o hijas sabemos que en ese momento están de vacaciones, ¿no? Pero si alguien no tiene ni idea, puede decir, che, tengo un montón de información, pero en diciembre me baja todo. ¿Qué pasó? Bueno, sí, están de vacaciones, flaco, no pasa nada en ese momento, ¿no? Pero ese tipo de preguntas que yo dije algo muy básico, el que lo suele responder es el steward. Y luego generamos este proceso de operar, iterar y compartir, que es encontrar los datos a ingestar, traerlos, catalogarlos y mantenerlos cotidianamente limpios y administrados. La organización define que el responsable de hacer esto no es el equipo de datos. O sea, el equipo de datos es el que genera las condiciones para. El responsable de impulsar esto es el dueño de la información. Cuando uno hace ese cambio cultural en las organizaciones como la nuestra, los datos no son del equipo de datos, son de la empresa. Los datos de transporte de la Ciudad de Buenos Aires no son de transporte, son de la Ciudad de Buenos Aires y obviamente de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces no puede venir un área de transporte a decirte, no te voy a compartir los datos de transporte porque son míos. Al contrario, eso no puede pasar y menos en una organización pública. Pasa, pero no debería. En una organización privada es mucho más sencillo porque tenés un revenue atrás, una eficiencia. Con lo cual termina todo en el CEO o en las áreas de liderazgo y eso se abren todas las puertas que se tengan que abrir si eso va a generar más plata o si eso va a generar ahorro, ¿no? ¿Sigo? ¿Alguna duda? ¿Consulta? No. Recién Sí, habían algunas, Pablo, que no tiene que ver a lo mejor con el equipo de datos,
pero Sí. sí sobre auditoría, ciberseguridad y protección, ¿no? Ujú. ¿Se analiza también desde la cultura de la ciberseguridad o eso es otra área? Nosotros tenemos un equipo de ciberseguridad y un equipo de seguridad de la información por fuera del equipo de data. O sea, eso en las Ok. organizaciones data no lo tiene, porque a nivel datos se divide la gestión en dos, en una línea media gris a veces, que es la data transaccional, es decir, esto que yo les contaba, pasé la tarjeta y en una base quedó que pasé la tarjeta, y lo que yo llamo la base analítica o los datos analíticos. Tienen objetivos completamente distintos. La información transaccional lo único que busca es que genere esa transacción, que quede guardado, que sirva para responder a compliance, es decir, que esa persona ingresó tanta cantidad de plata en una base de datos y que esa persona tiene o sea, a nivel legal, tiene los argumentos para poder decir que depositó 1 millón de pesos, y ahí nosotros no tenemos nada que ver, ¿no? Y obviamente sobre eso hay un montón de medidas de seguridad y de ciberseguridad, porque eso es el transaccional, es como nuestra fuente, la materia prima. Yo tengo un rol analítico, lo que hago todos los días, una vez por minuto, una vez por semana, dependiendo, es ir a buscar esos datos y traérmelos internamente, ¿no? Pero voy, los traigo, todos los días voy y lo traigo, ¿no? Entonces, mi repositorio también tiene medidas de ciberseguridad o de seguridad de la información, pero no depende de mí eso. Eso es un proceso de auditoría que me hace internamente la organización y externamente una empresa que nos audita, que definen si cumplimos con las regulaciones nacionales, si cumplimos con las buenas prácticas de la industria. Por ejemplo, como somos una tarjeta de crédito, la industria de tarjeta de crédito tiene regulaciones particulares. Entonces, bueno, todo eso me regulan, pero no dependen de mí esos equipos. Sí me regulan, sí me auditan, pero no dependen de mí. ¿Sí? Genial. Avanzo. Bueno, un video más y terminamos con los videos. Bueno, el video es un poquito antiguo porque ya no somos más naranja, somos naranja X. Pero bueno, la verdad es que me pareció buenísimo traerlo porque estaba ahí dando vuelta dentro del repositorio de videos, así que se los vine a compartir por eso. Pero fíjense qué importante es para nosotros que invertimos en armar un video. O sea, cuánta inversión tiene nuestro equipo en cultura. Este video se lo compartimos a todos en la organización, lo pusimos en los canales internos. Bueno, después, obviamente, no lo vieron todos, pero yo estoy pagándole a una persona que lo diseñe, a un locutor, a armar el contenido, todo para hablar de un catálogo, del impacto del catálogo. Y esto lo estamos haciendo en una empresa privada. Imagínense en cualquier organismo público, ¿no? En cualquier lugar donde el desafío por ahí es o más fácil, o más difícil, o más grande, o más chico, pero donde creo que la temática de gobierno de datos no llegó todavía, ¿no? Entonces nosotros en una empresa por ahí tan moderna como Naranja X lo seguimos haciendo. Data Steward, ¿qué es un Data Steward? Es el administrador de datos. Voy a ir un poquitito más rápido porque no los quiero aburrir y todos deben estar pensando ya en la cena, pero el Data Steward es el que de alguna manera va mirando día a día que se cumplan con la ingesta de datos, que tengamos los datos, que lo podamos consumir, que podamos responder las preguntas básicas que hay alrededor de eso. Es el agente de cambio, es el que impulsa esa práctica dentro de la organización. No hace falta que un steward sea una persona específica. Nosotros no contratamos steward, no es que ponemos en el diario, hola, busco steward. No, es una persona que existe en la organización que sabe mucho de los datos de esa área. Entonces le damos un rol. Y obviamente hay un reconocimiento por ese rol. Nosotros lo hacemos y generamos un proceso de gamification, ¿sí? Es ese que yo les contaba de ese grafo de personas que, bueno, el que tiene la respuesta es Pirulo o es Pirula. Bueno, nosotros hacemos de eso, lo institucionalizamos. Tienen que ir un poquito más rápido, pero si no. Después se lo voy a compartir la PPT si les parece, Mario, pero va a ser muy larga. Bueno, por ejemplo, acá, para estandarizar un mismo vocabulario, un ejemplo claro, ¿no? Queremos saber la cantidad de clientes activos que tiene una empresa. Tenemos una fuente que se llama Sistema 1, Sistema 2, Sistema 3. En el Sistema 1 se llama cliente-activo, en el Sistema 2 se llama activo-cliente y el Sistema 3 es activo. Cuando queremos ver la cantidad de clientes activos, en uno da 3,8 millones, en otro 3,5 y en otro 2,9. Este es el caso típico, ¿no? El área es de estadísticas, acá es reporte de marketing y acá de logística, ¿no? Esto les debe haber pasado, si no les pasa, les digo que no lo vieron, pero pasa todo el tiempo en todas las organizaciones. Otro es, queremos encontrar el teléfono celular. Estamos en una organización que tiene todas estas fuentes de información, un data warehouse, una base COBOL, un ICS, un data warehouse, bueno, un montón. En uno se llama teléfono-celular, TAR, teléfono celular, telephone number, SMS teléfono, bueno.
Queremos ver la cantidad de registros que tenemos. En uno tenemos 3. Esto es un caso de naranja, ¿no? Es exactamente de naranja. 3,8, 3,7 de 8,5. 8,5. ¿Qué pasó ahí? 1,7. 1,74. Bueno, ¿cuál es el dato real? O sea, nosotros queremos hacer una campaña para contactar a todos los clientes mandando un SMS. ¿Cuánto nos va a salir la campaña si vale 10 pesos el SMS? ¿85 millones de pesos o 38 millones de pesos? ¿No? Bueno, ahí está donde está el desafío. ¿Qué presupuesto pido? ¿Qué realmente? Y después, si voy a hacer una contactación, ¿qué espero sobre eso? Activar. Bueno, ¿cuál va a ser mi umbral de éxito de mi campaña? Bueno, yo voy a decir que la campaña es exitosa si activo al 5% de la población que contacté. Bueno, ese 5% acá es difuso. El 5% es de 8 millones y medio o el 5% de 3,8. Bueno, ¿no? Ahí está el desafío. Bueno, voy avanzando un poquito más. Creo que voy a terminar con un resumen de qué es Data Governance de servicios. Nosotros cuando implementamos proceso de Data Governance buscamos cumplir o llevar adelante todos estos hexágonos. Políticas y principios, ya lo habíamos visto. Arquitectura, es decir, que la arquitectura de datos en la organización a nosotros nos preocupa, nos ocupa, nos moviliza. No es lo mismo tener que todos usen un Excel y se compartan un Excel, que tener una cierta infraestructura, un data warehouse, un repositorio centrado, una base de datos, el nombre que le puedan o quieran poner. Para nosotros es importante poder definir y somos parte de esas definiciones. La metadata, lo que nosotros llamamos el encabezado de los datos, ¿no? Es esto que veía recién en el video, que uno puede entender como si fuera una biblioteca, qué puede haber adentro de ese libro. La seguridad y acceso a los usos. A nosotros nos preocupa y formamos Scrum con estos equipos. No somos dueños de esa gestión. No somos ciberseguridad, pero sí nos preocupa entender qué es lo que está haciendo seguridad para cumplir con las buenas prácticas o con estas ideas internacionales de GDPR o la ley de Brasil. Calidad. La calidad no se manifiesta. O sea, la calidad es una característica que uno nunca puede dejar de lado en un producto. Ustedes no van a un restaurante y le preguntan al mozo si la carne cumplió con el ciclo de frío. Se sientan y comen, ¿no? Después si les cae mal, seguramente no irán nunca más o le hacen un juicio. Bueno, nosotros no le podemos decir a las personas cuando nos preguntan sobre los datos, no nos van a preguntar a nosotros si los datos tienen calidad. Es algo que nosotros tenemos que dar con toda la claridad posible que los datos tienen calidad. Y si no le podemos dar, no le podemos decir que tiene 100% de calidad, le tenemos que decir en qué umbral de calidad se va a encontrar con el dato que va a utilizar. Por ejemplo, contactabilidad utilizando un mail, contactabilidad usando un teléfono, completitud de algunos datos, por ejemplo, la provincia, el domicilio. Bueno, son datos que tenemos que, de última, dar un indicador de cuán fehaciente es cada uno de esos datos para cada uno de los registros. Y generamos dos tipos de comité. Comité de datos, donde nos juntamos para hablar sobre el comité de gobierno, sobre lo que hacemos, sobre las prácticas que estamos implementando, y comités operativos, que son más de trabajo día a día. Vamos a sacar una resolución donde las personas que antes accedían a estos datos ahora no pueden acceder. Bueno, eso lo tenemos que consensuar porque es un rol político, el equipo de Data Governance es netamente político, no hay personas ahí que sean expertos en modelos de Machine Learning. Yo tengo, por ejemplo, en ese equipo, tengo 2 abogadas, hay ingenieros en sistema, hay estadísticos, pero no es que todos los que están ahí son científicos de la computación o son cráneos de la compu. En verdad lo que buscamos ahí es gente que sepa llevar adelante procesos, procedimientos que tengan en cuenta las buenas prácticas, el impacto, obviamente que puede interactuar con base de datos, pero a nosotros nos preocupa esto, ¿no? Y nos preocupa la innovación sobre el uso del consumo de datos. No la innovación en el sentido de que más puedan acceder a los datos porque nos parezca que está bien, sino en ser lo más cuidadoso posible porque es el activo estratégico y nuestros clientes están atrás de cada uno de los registros. Luego, los procesos de compra y monetización. Cuando ustedes van a un área y dicen, bueno, compré una base de datos, se la compré a Gnosis, donde yo puedo ver la cantidad de veleros que tienen los clientes. Bueno, yo eso digo, la gente de Gnosis, ¿tiene consentimiento de los dueños de los veleros para poder vender ese dato? Yo tengo garantía de que Gnosis me está vendiendo un dato que tiene consentimiento de los clientes. Bueno, yo donde me meto es, como soy dueño de lo que tiene que ver con los datos, yo no permito que alguien de una organización compre datos de nuestros propios clientes si no tiene consentimiento de ese cliente hacia la persona que lo estamos comprando, ¿no? Entonces aparecen un montón de bases raras, ¿no? Que te dicen la cantidad de veleros que tienen, o sea, información para poder generar un nivel socioeconómico de esa persona y saber que puede acceder a un producto diferencial. Bueno, ese dato yo no lo compro.
¿Por qué? Porque hackeo el sistema de proceso de compra y contratación. Entonces, pongo un puente en ese proceso. Vas a comprar algo que sea base de datos, estadística, tiene que tener un check nuestro. Y el equipo nuestro de Data Governance interviene en ese proceso. Entonces, no se pueden comprar bases de datos si no tiene este check. Y no se pueden comprar sistemas de datos o proveedores que alojen información que no tengan NDA firmados con nosotros, que no podamos garantizar la responsabilidad compartida sobre eso de la información, porque a muchos dicen, bueno, dame la base de datos de cliente que yo te la enriquezco y te hago una campaña X y yo te devuelvo y después somos socios en la ganancia. Bueno, yo le digo, ¿a dónde van esos datos? ¿Esos repositorios están siendo gobernados? ¿Qué información vas a generar? Todas esas preguntas son las que a nosotros siempre nos ven como un stopper, pero en verdad cuando pasan los problemas nos ven como una garantía, ¿no? El problema es que nos ven y dicen, bueno, sos un stopper porque no me permitís hacer lo que yo hago, pero cuando tenés un problema donde tuviste un liqueo de información, ahí venís a vernos a nosotros porque nosotros tenemos todo un proceso para eso. Bueno, y así sucesivamente. O sea que cada uno de estos hexágonos que ven acá son lo típico que hace o lo que podría como un aspiracional hacer un equipo de gobierno de datos cotidianamente. No hay más que esto, no hay más secreto que esto. Y sí está bueno contar, Mario, y si quieren podemos empezar un espacio más de preguntas, es que es algo que está muy poco explotado. O sea, ¿por qué me gusta mucho hablar de data governance? Y más cuando hablo en entornos donde hay muchos profesionales así más del ámbito legal, es que no hay personas. O sea, si uno se pone a pensar en esto, no es que vos decís, bueno, me sobran personas que estén en la temática. No, hay mucha necesidad de personas que se formen en este tema y que tengan ganas de participar. Nosotros hicimos una búsqueda de una chica de Data Compliance que se había ido, una chica pero se había ido. 6 meses tardamos en encontrar el reemplazo. ¿Por qué? Porque obviamente necesitamos a alguien que sepa de legales, que también tenga conocimiento de base de datos, no que sepa hacer una query, pero que sepa qué es una base de datos, cómo utilizarla, o sea, que pueda interactuar con personas que están en otros ambientes y que tenga claridad de cuál es el impacto en el negocio de lo que hacemos cotidianamente. Así que 6 meses tardamos en encontrar una abogada que se sume al equipo. Así que aprovecho este espacio para challengearlos o de última generar espacio para que ustedes challengeen a otros, porque es un ámbito, un rubro que está muy poco explotado y hay muchísima demanda, no solamente en el país. La persona que trabajaba conmigo, que era gerenta de data management, ahora está trabajando en Falabella. Está muy bien, la verdad que muy bien, como todos queremos vivir en Argentina y cobrar afuera. Ella está en esa situación hermosa, envidiable, y se metió en ese tema. Y hace 3 años no sabía nada de data governance, así que es un temazo para meterse. Yo trabajé muchos años en este tema, bueno, ahora mi rol es distinto, o sea, data governance es parte de mi responsabilidad, pero yo no soy específicamente ahora, no estoy metido en el tema, pero digo, es un tema para profundizarlo. Bueno, Mario o Pablo, equipo, a como disposición. siempre, tremendo, genial. También recomendamos parte de la comunidad, que somos una red enorme con lo de Dialab, el programa interdisciplinario Ah, del Dialab, donde está un capítulo enorme que lidera Pablo y hay miles de horas donde uno puede hacer también data analítica, data sí. governance, así Sí, que lo bueno, Mario, de ese espacio es que yo tenía más pelo, era más joven, sí, sí, entonces lo nos grabamos. guardábamos distinto. Sí, además estábamos en casa todo el tiempo encerrados, así que de alguna manera lo disfrutamos y era otra época, ¿no? Fue en marzo del 2020, ¿no? Por Sí, ahí, sí, marzo, por tremendo. ahí. Pero Eh, todavía vigente el programa. sí, sí, sigue estando vigente. Yo ahí les compartí la presentación en un link, por si lo quieren ir Buenísimo. viendo, lo tienen ahí en el chat, me vayan pidiendo acceso y yo les voy dando a demanda. Dale. La info que está ahí no es La vamos a secreta. subir seguro ahí a la app y al campus. Pablo, mira, en los últimos minutos te queríamos preguntar y Sí. Yo aprovechamos, hay también tengo varias. una después. Dale, varias. Está ahí Gaby Benedicto, que es como nuestra especialista en justicia en general federal está en el foro de estadístico, ¿no? Y Ah, viene también haciendo data analytics. Quiero preguntarte una cosa. sí. ¿Todas las organizaciones públicas o privadas se pueden transformar en organizaciones de datos? O sea, lo pueden poner como una política dentro de su organización, eso por un Cien- lado. ¿Cuánto mejora en la organización eso? Y si
es bueno también que todos todas y todas las que son integrantes de una organización, no te digo que tiren un query, un KPI, pero sepan manejar herramientas de analytics para su puesto de trabajo. Te explico, nosotros estamos haciendo un data lake en Mendoza hace un Sí. montón y estamos con un equipo, pero yo me imagino no la tabla estricta de dato estadístico que uno tiene que ir comparando, sino también jugar con otras herramientas con esa información, ¿no? Mira, vamos a la primera. Sí, todas las organizaciones que gestionen y que generen datos del día a día, acuérdense, yo hablé de YPF, hablé de Airbnb, de Naranja, de un juzgado, todas las organizaciones tienen la capacidad de gestionar mejor su información, todas. O sea, es una definición cultural de la persona que lidera o de una decisión política. Nosotros lo que hacemos es no esperar que la persona venga con esa capacitación o exigirle que esa capacitación la tenga si es una persona histórica de la organización, sino que lo que hacemos es impulsar procesos de upskilling o de maduración en lo que tiene que ver con datos y analítica. O sea, no lo vamos a lograr diciéndole anda a hacerte un curso de Excel, eso no va a pasar. Lo que tiene que lograrse sobre eso es facilitarle o acompañarle en la gestión que tiene esa persona, dependiendo también su rol, ¿no? Pero si estamos hablando de una persona que en su rol cotidiano tiene que dar respuestas en base a datos, si su rol, si es un heavy user de información, entonces nosotros invertimos, como invertimos en este video, invertimos plata en espacios de capacitación, donde nosotros mismos damos la capacitación o buscamos organismos que la den, porque también invertimos en empresas externas, donde lo que buscamos es decir, bueno, generamos algo que se llama índice de maduración analítica, que se lo puedo compartir, pero no es más ni menos que decir cada uno de los usuarios una nota a nivel datos, ¿no? Nosotros definimos que una persona que está en el equipo de tarjeta de crédito, del 1 al 10 se tendría que sacar un 7, ¿no? Vamos a poner un número. Entonces, bueno, ¿qué nota sacaste? Un 5. ¿Cuánto te falta para esos 2 puntos? ¿Qué significa? Y que no sabes hacer una query, porque tu rol te pide que hagas una query, ¿eh? No, no es por otra cosa. Bueno, te capacitamos, te volvemos a sacar una prueba y te sacaste un 7, fuiste aprobado y te damos hasta un diploma. Ahora, una persona que está trabajando en una sucursal de Naranja X, que lo que está haciendo es acompañando a una persona en un proceso, por ahí una persona adulta, en un proceso para que pueda depositar plata en una terminal de autoservicio, bueno, a esa persona no le pedimos que haga una query, ¿no? Por su rol no, no depende que lo haga. Por eso es muy importante definir el rol, la obligación que tiene ese rol, y ahí nosotros invertimos en capacitación. Por otro lado, eso es el stock, si lo queremos de una manera más contable. Al stock lo vamos capacitando. A las personas nuevas de la organización, ahí sí obligamos a las áreas de recursos humanos. Nosotros somos parte, como hackeamos el proceso de compra, también hackeamos el proceso de búsqueda de personal, y ahí nosotros definimos una evaluación. O sea, le hacemos una evaluación, dependiendo del rol, ¿no? Obviamente, si va para algo que no requiere, no lo evaluamos, pero si es un rol que va a interactuar con datos, sí ahí le hacemos el proceso de onboarding, dice ahí, exacto. Pero en verdad esto es previo al proceso de onboarding. En la entrevista le hacemos una evaluación, se suele llamar un challenge. Y en ese challenge nosotros decimos, bueno, ¿vas a hacer un rol de analista de negocio? Bueno, si vas a hacer un rol de analista de negocio, te voy a hacer una evaluación para ver si puedes interactuar con un tablero o con un dashboard y si puedes hacer una query en alguna de las herramientas de SQL. Bueno, nos da el Tremendo. resultado, nos da el resultado. Si no está bien, no entra. O Claro. entra a costo de la persona que lo define, que lo quiere igual, porque por ahí sabe mucho negocio, y esa persona está obligada en un umbral de tiempo definido a hacer ese upskilling, ¿no? Ese, bueno, si te sacaba un 5, que se saque un 7 si es lo que tiene que sacar. ¿Sí? O sea que esa es la manera, Mario, no hay otra. O sea, no es magia esto. Esto tiene que ser una definición política, un cambio cultural de la empresa y en todos los ámbitos. Esto no puede ser del área de datos, ¿no? Necesito datos, hablar con el área de datos. No, los datos son de la organización, no son de un área. Genial. También recordando que sin gobernanza no hay transformación digital, que ese es otro spin-off muy importante en los procesos de las organizaciones, ¿no? Sí, 100%. Celina, la última, la tirás vos, dale. En realidad tiene un poco que ver con lo que contaba él, pero vamos como más atrás. Me han escrito por privado, que qué interesante el tema. Si alguien quisiera empezar, vos decís, bueno, que se necesita un montón, mucha gente, que tu compañera hoy está en Falabella. Digo, si tuviéramos que empezar, si a alguien le interesa el tema, ¿por dónde debería uno empezar? Bueno, existen varios mecanismos. O sea, si son más autodidacta y les gusta leer,
hay una organización internacional que se llama DAMA, D-A-M-A, que es Data Administration Management Agency, un nombre así, pero busquen DAMA Internacional. Y en DAMA Internacional hay un libro que se llama DM Book, DM Book, o BOK, no book en inglés, sino DM BOK, que es como nuestra Biblia para los que hacemos gobierno de datos. O sea, todo lo que tenga que ver con gobierno de datos ya está escrito, ¿no? Eso es lo más interesante. Y se escribió en Estados Unidos, y ahí está, bueno, gracias por los que comparten. Y cada una, o sea, DAMA tiene organismos, o sea, tiene oficinas en Argentina, cada uno de los países tiene una representación, y bueno, gracias, sos un libro abierto, gracias. Bueno, me empiezo a poner colorado ya. Pero DAMA es una organización internacional que tiene, que de alguna manera te marca el camino, si te gusta leer. Sin hacerme autochivo a mí ni a Mario, nosotros tenemos un curso gratuito en esa plataforma del programa interdisciplinario de datos en el IA Lab, que Mario les va a pasar todos los datos después si quieren, pero ahí yo doy un curso gratuito y abierto de gobierno de datos. Esto que les acabo de dar en 1 hora y media, lo damos en, no sé, yo estuve como 3 meses dando estos cursos, fue re divertido, y era verano, y bueno, tenía más pelo, y mis hijos eran más chicos y todo, pero bueno, está gratuito y está preparado para que ustedes le den play y van viendo módulo por módulo, se van divirtiendo, le ponen pausa. No sé si está abierto, como decía recién Mario, pasaron 14.000 alumnos, el último número que yo tengo son 14.000. Hay gente que me escribe de cualquier lugar del país, de afuera, y yo no sé ni quién son, pero me dice, te vi en el curso, así que bueno, genial. Pero ahí es otra forma de empezar, Celina. Y no hay mucho más, porque por ejemplo yo soy docente de la Universidad SEMA, de Data Governance, y esa universidad arrancó en el 2020, o sea, una diplomatura en Data Governance, ahora ya es una maestría, también me hago chivo, pero nada, no soy dueño, no soy el director, pero digo, hay muchas cosas que nacieron, fíjense, esta diplomatura del SEMA tiene 3 años, o sea, no es que vos decís, bueno, voy a Oxford y me encuentro con una carrera de 150 años, no, todo esto es relativamente nuevo. La organización DAMA es más vieja, viene en Estados Unidos, y allá lo que tiene que ver con Data Governance, con CDO, con datos, bueno, es un poco más histórico, ¿no? Google nació en el 98 y de ahí en adelante empezó a profundizar con la idea de la gestión de datos y la importancia del impacto. Pero después no hay una universidad en particular que dé una carrera de grado. Lo que sí creo es que si ustedes que vienen del área de legales, ¿no? Y por ahí estoy generalizando, piensan que no podrían entrar, al contrario, son los que tienen mucha capacidad para entrar, porque tienen una visión completamente distinta. Y mucho más cuando tengamos la ley nueva, que está al salir, creo yo. Esa ley va a poner un área, que es el DPO, que no existe. En las empresas no existe ni les importa. Y si es como la de Brasil, pues yo no me la leí, la debería haberla leído, pero la de Brasil te obliga a tener 1 año de implementación de la ley, y al año, si no fuiste, te cobra el 3% de tasa de impuesto del bruto que generaste en 1 año. O sea, si no cumplís con las regulaciones de la ley, tenés que pagar el 3% del bruto que generaste 1 año. Imagínense cuánta plata es para cualquier empresa. Así que ahí va a haber una oportunidad. Por eso, ¿dónde pueden arrancar? Vayan al Dama Book, al DM Book, véanme a mí, que es gratuito y que estaba más flaquito y con un poquito más de pelo. Y después, bueno, me pueden encontrar en LinkedIn y me pueden consultar ahí las veces que quieran. Yo muchas cosas las hice autodidacta. Me metí en un montón de videos de YouTube, puse Data Governance, van a ver un montón de pakistaníes, hindúes, que las tienen clarísimas, son lo mejor que hay, y te dan un montón de videos y de explicaciones de lo que necesitas. Lo único que van a tener el desafío es, bueno, si no se llevan bien con el inglés, de intentar aprenderlo, abajo le ponen subtítulos. Pero no hay otra, Celina, no tenés tipo un lugar específico que te cante la justa. Está bien, nos Genial. tiraste de Pablo, algunas. genial. Pablo, Dale. mil gracias. La verdad que, bueno, agradecerte la clase, nos has puesto en la agenda. Como somos contrafácticos, festejamos el Día del Empleado y la Empleada Judicial con Ah, una clase de Data Analytics, no sabía, imagínate. feliz Sí, día, nos feliz día. encanta, somos contrafácticos, así que creo que vamos por buen camino. Pablo, mil gracias siempre por aportarnos, por apoyarnos en este espacio. Sé que tus tiempos son muchos y estás liderando ahí en Tarjeta X, en Naranja X, que la verdad es una de las organizaciones más importantes del país, que estás haciendo un gran trabajo. Así No, que bueno, gracias por invitarme, gracias por la organización, la verdad que está buenísimo. Y quedo a disposición para que me escriban por
por LinkedIn, no duden en escribirme cualquier duda ¿Tenés que tengan. LinkedIn? ¿Tenés redes, Instagram, algo? Si lo No, pasamos ya. Instagram tengo, pero es como muy Muy personal, o familiar, sea, ok. no vas a Un encontrar, lo LinkedIn, LinkedIn. único que vas a encontrar son fotos de mis hijos y mías en la playa Ok. y eso no te va a motivar mucho, pero ahora les paso por Y, acá por el chat ok. mi LinkedIn por si no se animan a escribir mi apellido. Y bueno, me buscan ahí y me escriben. Yo sí lo que tengo, y es algo que me siento muy orgulloso, respondo todos los mensajes porque además me pone Lo sé, nervioso. nos conta, nos conta. Me pone nervioso, no me gusta que no me contesten los mensajes, así que no tengo un toque que tengo tengo que tener la casilla de mensajes en 0 o menos de 10, así que termino el día contestando todos los mails. Mi mujer tiene 37.000 mails sin leer y eso para mí es como Hace data espeluznante. analytics de los mails también. Sí, exacto. Pero bueno, estoy a disposición para lo que Gracias. necesiten en serio. Gracias por invitarme. Pablo, gracias, mil gracias a todas y a todos, a todos. Feliz día a los argentinos, al resto de Latinoamérica que nos acompañó también. Jornada extensa, estuvimos como 4 horas Sí. más la hora anterior que tuvimos, pero me parece que fue fantástica. No, este sábado, feriado largo, no estamos. Miércoles que viene, sábado que viene, 2 últimas clases. Pablito, mil gracias. Nos vemos, nos despedimos con Green Day.